Hola, hola amigos, ¿qué vamos a preparar? Tengo una tarea para ustedes, van a ir preparando el material para el próximo tutorial. Vamos a realizar esta pasta de papel con la que ya trabajamos en el tutorial anterior, pero por si no los vieron o si le quedó alguna duda, vamos a trabajar con maples de huevo en este caso. Y vamos a hacer trocitos, vamos a trozar todo así, con las manos. Si quieren pueden poner a los chicos a hacer este trabajo. Una vez que tengo listo, tengo todo trozadito, aquí nos alejamos de los niños y con mucho cuidado le vamos a echar agua hirviendo, ¿sí? El agua hirviendo me permite de que se humedezca mucho más rápido toda esta fibra, esta pulpa de papel, ¿sí? Una vez que tengo todo húmedo, lo dejo reposar aproximadamente entre 1 hora y media o 2. Una vez que ya se enfrió, va a estar esto totalmente humedecido. Dejo reposar y listo. Cuando está frío, vamos a continuar con nuestro trabajo. Dejamos reposando, como dije, y miren, una vez que está, lo podemos romper simplemente así con la mano esta pulpa. Perfecto. Lo que voy a utilizar es esta maquinita para triturar. Vamos a triturar todo con ella. También pueden utilizar una licuadora, ¿sí? Recuerden, vamos a colocar siempre bastante agua para que esto se triture bien y no forcemos la máquina, ¿ok? Nos aseguramos de que todo esté bien triturado y lo que vamos a hacer ahora es con nuestras manos vamos a ir quitando el excedente del agua. Lo pueden hacer con la mano, lo pueden hacer también colocando esto dentro de un paño, ¿sí? De algodón, un lienzo. Presionamos y sacamos el excedente de agua. Una vez que ya no tenga más, que no pueda más tomar con la mano la pulpa de papel, lo que voy a hacer es tomar un colador, ¿sí? Con ese colador voy a ir quitando hasta la última pulpa que quede en el agua, ¿sí? Bien rápido de hacer, sencillo. Como les dije, se van ayudando con el colador y van retirando toda esta pulpa. Una vez que está listo, voy a ir tomando con las manos y vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Lo más que se pueda, separando todas estas pelotitas que se van armando lo más que puedan, ¿sí? Una vez que está listo, le vamos a echar, en este caso, jabón líquido. Esto me va a servir de conservante, ¿sí? Vieron que antes o cuando hacemos por lo general este tipo de masas colocamos también vinagre. Si no tenemos podemos también utilizar vinagre. Yo voy a colocar un poquito de jabón líquido. No tengo jabón líquido, pueden utilizar también detergente. También coloqué cola, como vieron aquí, y vamos a mezclar estos dos ingredientes a nuestra pulpa hasta lograr que esté bien mezclado. Ven aquí, una vez que lo tengo bien mezcladito, voy a agregar mi harina. Miren, colocamos muy poca harina, es para que ayude a ligar esta masa un poquito más. Si no tienen harina también pueden colocar maicena, ¿sí? De esta manera. Mezclamos bien. No damos proporciones porque todo va a depender de la humedad que haya quedado en el papel, ¿sí? Así que ustedes lo van a ir viendo. Si le echan un poquito más de cola, yo aquí voy a poner un poquitito más. Y cuando esté a su gusto, amasan bien, miran, tocan la masa, ven cómo está la textura, fíjense si lo pueden modelar. Y una vez que está listo, miren qué preciosa masa. No saben todas las cosas preciosas que vamos a hacer con esto o que pueden hacer. Miren qué linda masa. Lo van a guardar en un film y me van a esperar con esta masa para hacer o el trabajo que vimos anteriormente o lo van a ir preparando para ver el tutorial del viernes. ¿Qué les parece? Aquí, para las que no vieron, hicimos este hermoso marco donde armamos unos hermosos cuadritos. En este caso están mis princesas. Si no vieron el video, las invito a verlas. Y si ya lo vieron, las invito a preparar todo este material para nuestro próximo tutorial. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo el próximo viernes.